les voy a estar hablando sobre la ansiedad, las emociones y la energía de la agresión, que son tres cosas que ayudan mucho a comprender un poco más para poder no solo manejar la ansiedad, sino la vida en general. Am, y bueno, justo antes de comenzar la entrevista hoy día, me tomé el tiempo de preguntarles a ustedes, a muchas personas, de qué les gustaría que hablara. Y mirando las preguntas que hicieron y lo que pidieron, es que decidí hablar de lo que voy a hablar hoy. Entonces les voy a contar de qué cosas me pidieron hablar. Estuvo muy interesante todo lo que pidieron. Lo que ganó por lejos es cómo regular y cómo gestionar las emociones, ¿sí? Las emociones propias, las emociones de los niños. Y ahí una de las palabras que más apareció fue ansiedad. ¿Qué hacer con la ansiedad? Y yo creo que evidentemente el asunto de la ansiedad tiene que ver con que tenemos una especie de pandemia de ansiedad. ¿Mm? Yo no sé si había un momento en la historia de la humanidad en que los seres humanos estuviésemos de forma colectiva tan ansiosos como lo estamos hoy. ¿Quién no sabe lo que es la ansiedad? ¿Quién no está ansioso, no? Otro tema que me pidieron bastante, yo lo categoricé como hablar acerca del proceso de la maduración del yo y de la personalidad y cómo ir conectando con la esencia, que es como el proceso de desarrollo de un ser humano, ¿sí? Y el proceso de hacer el camino de integración y de autoconocimiento. Eso va a ser para otro día. Me preguntaron algunas personas sobre crianza, cómo controlar a un niño que tiene pataletas y que estalla de ira, por ejemplo, cómo ayudar a los niños a gestionar sus emociones, cómo no ser violento con ellos en la crianza, etc. Otro tema que apareció bastante es hablar acerca de constelaciones, ¿sí? Es decir, cómo cargamos transgeneracionalmente cosas que vienen de tiempos inmemoriales hasta acá, ¿sí? Entonces alguien pedía que hablase sobre maternidad y cargas transgeneracionales, cómo perdonar a los padres, cómo saber si mis ancestros influyen o no en mi vida hoy. Me pidieron un tema que a mí me fascina, que es hablar de abundancia, porque la capacidad de crear abundancia es algo a lo que podemos acceder cuando despertamos todo nuestro potencial y cuando aprendemos a hacer magia, ¿sí? Ese es un tema que sí o sí vamos a estar hablando este año, no hoy. También una persona me pidió que hablase de cómo yo he vivido mi propio proceso espiritual, ya no sé si llamarle así, la verdad. Y es algo de lo que me encantaría hablar, pero yo creo que va a ser para otro día. Alguien me pidió hablar de Enneagrama, pero hoy vamos a hablar acerca de las emociones. Y hay varios motivos por los cuales siento hablar de esto hoy. Uno es muy sencillo porque el viernes 10 y el domingo 12 voy a hacer un curso sobre emociones. Va a ser un curso vivencial. Entonces es un tema sobre el que he estado pensando mucho, sobre el cual he estado trabajando mucho estos días, y por eso quiero hablar de eso. Y como preguntaron mucho acerca de la ansiedad, también muchas personas preguntaron acerca de la rabia, ¿sí? ¿Qué hacer con la rabia? ¿Qué pasa cuando nuestra rabia se bloquea? ¿Cómo no bloquear y aplastar la expresión de la rabia en los niños? Es un tema muy potente el de la rabia, y a mí personalmente el trabajo con la energía de la agresión y del poder, porque realmente la rabia es la energía del poder, es algo que en lo personal me toca muy profundo, porque yo soy una persona a la que le costó mucho tiempo aceptar su propia rabia y luego poder integrar esa energía y esa potencia. Y la verdad es que la ansiedad y el cómo gestionamos nuestro enojo son dos cosas que están vinculadas de manera muy directa. Entonces quiero hablar de esto, ¿sí? Y luego
de que yo les hable durante algunos minutos sobre esto, los voy a invitar a hacer preguntas y conversaremos durante un rato. Entonces, la ansiedad, voy a partir por ahí. ¿Qué es la ansiedad? ¿Sí? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es algo que a casi todas las personas les pasa, cuando somos adultos especialmente. Y la ansiedad, creo que la palabra ansiedad ha confundido un poco las cosas en el sentido de que ansiedad es un término muy técnico para nombrar una emoción mucho más simple y más sencilla. La ansiedad es miedo. Ansiedad igual miedo. ¿Mm? Por supuesto que hay un tipo de ansiedad que tiene que ver como con cuando uno anticipa que va a suceder algo que desea mucho que suceda, y a eso también a veces le llamamos estar ansioso. Yo diría eso es estar impaciente más que ansioso, ¿sí? Porque la ansiedad, desde el punto de vista, qué sé yo, clínico, psiquiátrico, en el fondo es un estado crónico, permanente, de miedo. Estamos en un estado de temor permanentemente. La emoción del miedo está activada de forma crónica en tu cuerpo. Eso es la ansiedad. ¿Qué significa estar ansioso? ¿Sí? No te puedes relajar, básicamente. No puedes estar presente. Porque el miedo es una emoción que nos hace estar siempre anticipándonos, nos hace estar siempre pensando en el futuro. Y los seres humanos posiblemente seamos los únicos animales de todo el planeta Tierra con la capacidad de tener ansiedad, ¿sí? Porque los demás animales que no pueden pensar en el futuro experimentan miedo ante un peligro concreto y real, ¿sí? Hay un peligro, experimentan miedo, la emoción del miedo activa todo su cuerpo y entonces toman la acción necesaria para protegerse. Y una vez que realizan la acción para protegerse, el miedo pasa. Así de simple. En cambio, los seres humanos tenemos una característica curiosa, que no solo vivimos en un mundo físico, sino que vivimos en un mundo psíquico. Y vivir en un mundo psíquico quiere decir que vivimos en nuestra imaginación. Para nosotros nuestra imaginación es tan real como el mundo físico. Es decir, para tu perro o tu gato, si viene un animal más peligroso y los va a atacar, es una experiencia muy real, ¿sí? Para un ser humano como nosotros, si pensamos, por ejemplo, que nos va a faltar dinero para llegar a fin de mes, no es algo que está pasando directamente, no es algo que se puede ver con los propios ojos, es simplemente algo que está en tu imaginación. No lo puedes tocar, no lo puedes saborear, es algo que sabes en tu mente, ¿sí? Y es por eso que podemos estar permanentemente sintiendo miedo, porque podemos estar imaginando de forma consciente o inconsciente que algo malo está pasando. Desde el punto de vista psiquiátrico, la ansiedad se ha definido como un estado de miedo flotante, le llaman, ¿no? Es como un miedo que está ahí y que no sabemos realmente por qué sentimos ese miedo, pero está ahí, ¿sí? Y esto pasa porque el mundo psíquico de los seres humanos es invisible. Los seres humanos no podemos ver nuestros propios pensamientos. Cuando hablamos con alguien o si nos tomamos un tiempo para pensar, podemos comenzar a darnos cuenta de todas las cosas que realmente pensamos. Pero si no hacemos ese ejercicio de prestar atención, no nos damos cuenta de las cosas que pensamos. Entonces, la ansiedad es que estamos anticipando permanentemente alguna clase de peligro y no tenemos conciencia de qué, de cuál es el peligro al cual nos estamos anticipando. Entonces simplemente nuestro cuerpo está sintiendo que hay un peligro, que hay una amenaza, y entonces está permanentemente en un estado de miedo.
A ese estado de miedo le hemos llamado estrés, ansiedad, pero es miedo, eso es la ansiedad. Mm, y la mayor parte de los pensamientos que pensamos, ¿sí? Y que nos generan ansiedad, realmente son cosas que no están pasando o que si pasaran no tendrían ningún desenlace fatal. ¿Mm? La mayor parte de los pensamientos que se originan, que nos causan ansiedad, esta ansiedad flotante, que está todo el tiempo ahí, que hace que nos cueste dormir, que hace que nos cueste estar presentes en cada momento, que interrumpe nuestra capacidad de disfrutar la vida, básicamente, ¿sí? Porque la vida la podemos disfrutar cuando estamos presentes, ¿no? Es como los niños cuando juegan. Cuando los niños juegan no están pensando en lo que va a pasar después, están jugando y por eso pueden disfrutar porque están presentes en el ahora. Cuando vivimos con ansiedad, no disfrutamos la vida, ¿sí? Y pasan los días y pasan los días y lo único que quieres es recuperarte, es dejar de sentirte mal, ¿no? Pero no disfrutas ni descansas. Y no se pasa, porque no sabes cuál es la amenaza que está ahí en tu subconsciente, para llamarlo de alguna manera. Y bueno, y la mayoría de estos pensamientos de ansiedad se originan obviamente en vivencias de infancia, se podría decir, sobre todo esta ansiedad flotante. Y son situaciones que pasaron hace tanto tiempo que ya ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo. Para que la ansiedad se pase, lo que necesitamos es sentirnos seguros, ¿sí? Es sentir que eso que nos amenaza ya no es una amenaza. Es decir, necesitamos defendernos del peligro, ¿sí? El problema es que si no sabes cuál es el peligro no te puedes defender, entonces no se va a pasar el miedo, no importa lo que hagas, ¿no? A muchas personas que son muy ansiosas les pasa que cuando están con ansiedad se irritan mucho y entonces discuten y pelean con todo el mundo porque necesitan defenderse de algo, pero no saben de qué, ¿no? O otras personas cuando están ansiosas les pasa lo opuesto, ¿no? Que se retraen y entonces están preocupados y se meten en su mundo y se aíslan. Básicamente son dos formas de responder al miedo. Cuando tenemos miedo podemos atacar o paralizarnos o huir también. Son tres formas de responder ante el miedo. Entonces los que tienen una disposición un poco más guerrera, ¿sí? Cuando están ansiosos se irritan mucho. Y mucha gente que tiene mucha ansiedad parece que fuese gente muy furiosa, pero en realidad es porque hay miedo muchas veces. Y otra gente que parece muy tranquila, que parece que fuese zen, en realidad está muy ansiosa, pero es simplemente porque está en un estado de congelamiento, como si estuviese paralizado, ¿no? Yo soy de eso, ¿no? A mí siempre me han dicho que yo parece que estuviese operado de los nervios, pero no. En general, siempre tengo cierta cantidad de ansiedad, ¿no? Solo que yo tiendo a paralizarme ante el miedo más que ponerme a defender. Mm, entonces la pregunta, este es el asunto, ¿no? ¿De quién nos tenemos que defender? ¿Dónde está el peligro? ¿Cuál es el agresor? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero agresor que está generando la ansiedad? ¿Sí? Y hay algo a lo que en el psicoanálisis se le llama el super yo, ¿sí? Que son todas las cosas que pensamos que deberíamos ser o que deberíamos hacer para estar seguros en la vida. El super yo es una especie de policía que llevamos dentro que siempre nos está diciendo tú deberías hacer
o ser o comportarte de cierta forma. Y si no lo haces de esa forma, lo que te va a pasar es espantoso. ¿Sí? Eso es el super yo. Es una especie de policía controlador que te tiene permanentemente bajo amenaza. Y como mecanismo de defensa, cuando fuimos niños, tuvimos que adaptarnos a muchas formas de ser que no eran espontáneas, que no era lo que hubiésemos querido ser, hacer o sentir. Simplemente no había espacio para ser, hacer o sentir lo que estábamos siendo, haciendo y sintiendo. Porque a los adultos les irritaba, porque no lo podían aceptar, por miles de motivos. Entonces ahí fuimos construyendo este super yo que nos fue diciendo, mira, tú no tienes, por ejemplo, que estar triste, o no tienes que llorar, o no tienes que enojarte, o no tienes que hacer mucho ruido, o no tienes que jugar tanto, o tienes que jugar mucho, o no tienes que sonreír tanto, o tienes que sonreír todo el tiempo, porque o si no, lo que va a pasar va a ser una tragedia. Te van a rechazar, no te van a querer, te van a criticar, te van a juzgar, te van a castigar, te van a golpear, etc. Y lo que fuimos haciendo fue progresivamente volvernos cada vez más obedientes a este super yo, a este policía interno, para sobrevivir, para adaptarnos a la realidad en la que estábamos, ¿no? Por supuesto que cuando fuimos niños habían cosas que estaban bien y habían cosas que no estaban bien para nosotros. Y para poder sobrevivir a lo que no estaba bien para nosotros, tuvimos que adaptarnos, es decir, tuvimos que obedecer a este super yo que básicamente nos decía, mira, si tú vas por la vida usando tu corazón, o usando tu cabeza, o usando todos tus brazos, te va a ir mal. Entonces hay alguna parte de ti que te vas a tener que cortar. Córtatela y así te va a ir mejor, ¿no? Entonces, si lo que rechazaban eran nuestras emociones de enojo, córtate las emociones de enojo. Si lo que rechazaban era nuestro impulso, nuestra vitalidad, corta tu vitalidad, ¿ya? Y entonces te tienes que convertir en la persona que deberías ser, ¿sí? No, hay algo en el cómo eres que no está bien. Desde la base hay algo que no está bien porque no lo aceptan. Entonces no tienes que ser así, tienes que ser de otra forma. Entonces este super yo lo que hace es forzarnos a actuar de una manera que juzga ideal, ¿sí? Es un personaje, esta forma ideal de ser es un personaje que el super yo determinó que era más seguro ser. Y pasa que en la realidad no somos ese personaje. Es posible que muchas partes de nuestro ser esencial coincidan con ese personaje, pero hay otras partes que no calzan ahí. Y entonces cada vez que esas partes que no calzan ahí se activan, tienen una necesidad, lo que va a pasar es que vamos a sentir ansiedad. Porque si mi super yo dijo, tú no debes estar nunca triste, tienes que sonreír siempre. Porque tú sabes que si tú no sonríes, tu mamá empieza a sentir angustia. Y si tu mamá empieza a sentir angustia, te empieza a interrogar y te empieza a preguntar invasivamente qué es lo que te pasa. Y si no le respondes, tu mamá se empieza a desesperar y después te empieza a criticar y después te empieza a juzgar. Y eso es tan doloroso que mejor no estés triste, sonríe siempre, porque si tú sonríes todo el tiempo, tu mamá no se va a meter en tu vida. Es solo poner un ejemplo, ¿no? Entonces, siguiendo esta misma lógica, si me pasara hoy que un día realmente me siento triste y no puedo sonreír, me es imposible sonreír hoy día, entonces voy a empezar a sentir ansiedad, porque mi super yo va a empezar a descalificarme, me va a empezar a decir que está mal ser como soy, que está mal no tener ganas de sonreír. Y me va a estar, sin que yo me dé cuenta, amenazando. Si no sonríes, hay algo que está básicamente mal en ti. No vales tanto, ¿sí? No eres tan digno de amor. Y es más,
Mi super yo es quien me descalifica y quien me odia a mí mismo. Y entonces obviamente, no solo hoy día no tengo ganas de sonreír porque me siento triste, sino que lo que va a empezar a pasar es que soy yo mismo el que se está rechazando. ¿Sí? Porque lo que nos pasa a los seres humanos es que acabamos estando de parte del super yo, porque es nuestro mecanismo de adaptación. Entonces a nuestro verdadero ser, o al menos esas partes de nuestro ser que no calzan con este super yo, las rechazamos, las humillamos, las aplastamos, las desvaloramos, las ignoramos, las queremos expulsar de nuestro ser. Entonces, el super yo es un personaje que está permanentemente ejerciendo violencia contra nosotros mismos. Y esa violencia da miedo. Y por eso sentimos ansiedad todo el tiempo. Entonces, obviamente, si en tu vida hubiese una situación estresante, no sé, por ejemplo, qué sé yo, estás haciendo una transición en tu trabajo, no sabes si las cosas van a ir bien, qué sé yo, hay, hay, hay un nivel que tiene que ver como con la realidad inmediata, que uno podría decir, claro, obviamente estás ansioso porque estás haciendo un cambio difícil, es estresante, pero lo que realmente genera ansiedad no son las cosas que nos pasan en lo externo, ¿sí? Es este mecanismo interno que está permanentemente generando una amenaza, ¿sí? Y nos hace sentir inseguros, nos hace sentir que hay peligro, ¿sí? No es que, a ver, hay gente que es insegura en el sentido de que es tímida, no sabe si va a poder hacer las cosas, pero hay gente que se siente muy segura de sí misma y siente que puede todo, igual tiene ansiedad. Me refiero a que no tiene que ver con la timidez esta inseguridad, es la sensación de que hay peligro, una sensación básica, ¿no? Y cuesta mucho identificar qué es lo que nos genera ansiedad, porque todas estas cosas son pensamientos, son autoexigencias que no son obvias. No son obvias porque nosotros mismos no tenemos conciencia de ellas, porque no se ven, no se pueden tocar, no están escritas en una pared, están sucediendo ahí debajo de tu conciencia. Normalmente son cosas que logramos descubrir después de hacer un proceso y un ejercicio de autoobservación bastante profundo. Entonces, esa es una de las mayores causas de ansiedad. Y también quiero hablar de la energía de la rabia, de la agresión. Y que está muy vinculado a esto, porque, como yo les decía, para poder dejar de sentirse en peligro, necesitamos defendernos del verdadero peligro. ¿Sí? Y el verdadero peligro es nuestro super yo. ¿Sí? El verdadero peligro es, qué sé yo, supongamos que estás haciendo un proyecto y estás aterrorizado porque vas a fracasar y supongamos que fracasaras, ¿no? El fracaso en sí mismo no es el problema. Lo que hace espantoso el fracaso es que a lo mejor tu super yo dice, tú no puedes ser alguien que fracasa. Y entonces por eso sientes ansiedad, porque la amenaza no es solo que no te resultó el proyecto, es que nadie más te va a querer, es que te vas a morir, igual como cuando éramos niños, ¿sí? Porque cuando éramos niños, cuando las cosas eran difíciles, las experimentábamos de manera aterrorizante, ¿sí? Entonces ese es el asunto. Entonces, ¿de quién tenemos que defendernos realmente? Tenemos que defendernos del super yo. Tenemos que poder comenzar a dirigir nuestra agresión contra este personaje, ¿sí? Porque literalmente el super yo es un autoagresor, ¿sí? Y muchas veces pasa con la energía de la agresión, suelen haber dos posibilidades con esa energía, que o la reprimimos o estallamos hacia afuera, ¿sí? Hay personas que estallan hacia afuera y por supuesto que todos alrededor quedan bastante mal heridos con los estallidos. Y hay personas que no estallan, sino que implosionan. Toda esa energía agresiva se va hacia adentro, ¿sí?
Estas dos son formas espantosas de manejar la agresión porque realmente frente a lo que estamos reaccionando es frente a nuestra autoagresión. No es tanto a lo que está pasando allá afuera. En mi experiencia personal ha sido muy potente en la medida que he ido identificando a este super yo y literalmente lo he mordido y lo he despedazado en 1000 pedazos, ¿no? En sesiones de terapia. Cómo ese super yo empieza a bajar la intensidad, empieza a bajar la autoculpabilidad, cómo empieza a bajar la crítica. Y entonces cuando tú te empiezas a defender de tu super yo, empiezas a tener una sensación de autoapoyo, ¿sí? Y cuando tienes esa sensación de autoapoyo, puede venir alguien de afuera y decirte la cosa más espantosa y ni siquiera te duele, porque tú te apoyas a ti mismo, porque estás de tu lado, ¿sí? Puede venir una frustración grande y no te angustias y no te desmoronas porque en lugar de decirte, mira qué mal lo hiciste, mereces morir, ¿no? Te puedes decir, bueno, está bien, está difícil, pero me apoyo, seguiré, no tenía por qué haberlo sabido todo, ¿no? Qué sé yo. Entonces, cuando digo que necesitamos redirigir la energía de la agresión, me refiero a algo muy concreto realmente. Necesitamos literalmente dirigir esa energía contra nuestro super yo, ¿no? Para mí ha sido muy bonito, he hecho todo este último año un trabajo terapéutico muy potente para mí, en donde yo creo que el 80% de las sesiones de terapia que he tomado se han tratado de morder, gritar, decirle a mi super yo, vete al diablo, no soy perfecto, ¿y qué? Y entonces ha empezado a bajar la ansiedad, ¿sí? Se ha empezado a ir porque ya no te sientes amenazado, porque ya el policía empieza a perder poder, ¿sí? Y cuando el policía no tiene poder, el poder empiezas a tenerlo tú. Y entonces la energía de la agresión se empieza a integrar y en lugar de ser una energía que o te hace estallar con los demás, o bien te hace implosionar y te hace deprimirte y desvitalizarte y volverte agresivo, pasivo y un montón de cosas insoportables, se empieza a convertir en una sensación de fuerza interna, de silencio interno, de paz interna. ¿Y por qué viene esta sensación de paz? Porque cuando siento que me puedo defender, ya no tengo miedo, ¿sí? Entonces el asunto con la ansiedad crónica que la mayoría de la gente tiene es que estamos tratando de defendernos de cosas que no son el enemigo, ¿sí? Algunos creen que el enemigo es su pareja, terrible, porque vas a tener peleas con tu pareja todo el día. Algunos creen que el enemigo es la falta de dinero y entonces estás toda la vida batallando con eso. Algunos creen que el enemigo es, qué sé yo, lo que pueden pensar los demás, entonces estás toda la vida intentando controlar la imagen que tienes frente a los demás. Otros pueden pensar que el enemigo es, qué sé yo, si te vas así ya en un rollo cósmico, el enemigo son los reptilianos y entonces estás toda la vida luchando contra la conspiración. Y realmente lo que te hace sentir ansiedad es el super yo. Son estas autoexigencias de tener que ser de determinada manera unidas a la consecuencia espantosa que supuestamente vas a tener si no cumples con el deber, ¿no? Entonces cuando uno se puede defender del peligro, ya no tiene miedo, te sientes seguro, tan sencillo como eso. Entonces si tu forma de defenderte del peligro es cumplir con el super yo, nunca se te va a pasar la ansiedad. Porque si tu super yo te dice que tienes que ser bueno, entonces cada vez que tienes miedo estás en falta, nunca vas a dejar de tener ansiedad. Si tu super yo te dice que tienes que trabajar más, no importa cuánto trabajes, nunca va a ser suficiente. Siempre te va a seguir diciendo que no es suficiente dinero, que no es suficientemente estable tu trabajo. Porque el super yo es un policía asustado, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es decirle, basta, déjame en paz, no pasa nada, ¿sí? Dame espacio para poder ser, ¿sí?
Em, entonces a mí me gusta decir esto, ¿no? El problema con la energía agresiva es que siempre la estamos dirigiendo hacia los objetos incorrectos. Entonces podemos estar teniendo conflictos permanentes, crónicos con todo el mundo, o autoagrediéndonos de manera crónica, porque al agresor real no lo estamos viendo, porque el agresor real es invisible, ¿sí? El agresor real está ahí dentro de tu cabeza, ¿sí? No está ahí afuera. Y es difícil dirigir la agresión contra algo que no está ahí afuera, ¿sí? Es fácil dirigir la agresión contra, qué sé yo, un cojín, una persona, lo que sea, ¿no? Algo concreto, físico, palpable. Pero bueno, en la medida que vamos identificando este super yo, podemos empezar a redirigir la agresión al lugar correcto. Hay un video que tengo en YouTube en donde hay un ejercicio que puedes hacer, que es un ejercicio para trabajar con el super yo y reencauzar todo este flujo energético. Entonces, si alguien está interesado en comprender esto de forma vivencial, puede ir a ver el ejercicio. Se llama algo así como... ¿Cómo se llama el video? Eh, Algo del tirano interno, no recuerdo ahora bien el título, pero tirano interno, si lo buscan como eso en mi canal de YouTube lo vas a encontrar. Bueno, eso les quiero contar como introducción y invitarlas a preguntar lo que quieran preguntar y así esto se pone más interesante y podemos ir más profundo en todo esto. Voy a ver si hay alguna pregunta aquí. Ya, espero sus preguntas. Hola Mario Jani. ¿Cómo puedes trabajar esto con los niños? Piedrita de la Luna pregunta eso. A ver, este es el asunto con los niños, ¿no? Ellos inevitablemente se tienen que adaptar al mundo adulto, ¿sí? Entonces, mientras más desoigamos sus necesidades, más rígido va a ser el super yo que van a tener que construir. Entonces, lo que hay que hacer es escuchar a los niños, es poder conectar con ellos, ¿sí? Y para poder escuchar a los niños, tenemos que trabajar dentro nuestro, trabajar con nuestro super yo. Tenemos que trabajar precisamente con esa parte de nosotros que no nos escucha a nosotros mismos, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, no puedo oír a mi propio enojo, cuando mi hijo se enoje, en vez de escucharlo, le voy a decir, no te deberías enojar. Y entonces no voy a escuchar lo que le está pasando, ¿sí? Yo me acuerdo, hubo una sesión muy importante que tuve en este proceso terapéutico del que les hablaba, en donde pude realmente conectar con mucha energía de agresión hasta que empecé a sentir lo exquisito que era poder sentirla, poder dirigirla contra el objeto correcto, y me llevó a un estado de una paz tan profunda y se me abrió el corazón de amor después de poder hacer eso. Y me acuerdo que después de eso, mi hija estaba furiosa por algún motivo y yo lo único que sentía era placer al escucharla. Solo podía sentir placer al sentir sus gritos, ¿sí? Porque yo sabía que ella estaba sintiendo exactamente lo que yo había sentido el día anterior. Entonces, si nosotros no podemos sentir placer por todas las expresiones de nuestros hijos, alguna parte de ellos vamos a estar cercenando. Y para que podamos experimentar a nuestros hijos de esa forma, tenemos que hacer ese trabajo con nosotros. Si no, no hay modo, ¿sí? Yo toda mi vida he estado, digamos, de parte,
teóricamente de la expresión del ser humano, del cuerpo, del contacto con las emociones. Soy terapeuta hace, no sé, 20 años. Pero a pesar de eso yo no experimentaba placer cuando ella estaba furiosa, ¿sí? Pero ahora sí. Y cuando tú escuchas a un niño haciendo su berrinche y puedes sentir placer con su berrinche, porque sabes que se está defendiendo de algo que es valioso, que es importante defenderse, puedes escuchar y le puedes preguntar, y te puedes preguntar, ¿qué realmente le está pasando? Y a lo mejor te puedes dar cuenta que a lo mejor tú lo hiciste enojar, ¿no? O a lo mejor tiene una necesidad imperiosa, importante que necesita satisfacer y que no te habías dado cuenta, ¿no? Pero si tú mismo tienes un conflicto con esa energía, no puedes escuchar. O la energía que sea. Si te pasa, por ejemplo, que eres una persona que cuando se empieza a entristecer, empieza a sentirse ansiosa porque tiene miedo a la tristeza, cada vez que tus hijos estén tristes, los vas a borrar de tu conciencia y ellos van a sentir que tienen que borrar su tristeza. Entonces aquí no hay una receta de cómo se hace con los niños. El único camino realmente que genera un cambio es cambiar el cómo te estás relacionando con tus propias emociones. A ver, voy a ver otras preguntas que hay aquí. Gracias Norma. Norma puso el título del video que tengo en YouTube, se llama ¿Cómo trabajar con nuestro tirano interno y sanar el niño herido? Dice, Prisi, dice mi hija que está escuchando, pregunta ¿por qué no podemos resolver todo en una sesión? Me imagino, ¿por qué no podemos resolver todo lo que nos pasa en una sesión de terapia? Es imposible. Porque el proceso de integración es un proceso muy complejo y a mí me gusta la metáfora de... Es como cuando tienes dos plasticinas de dos colores distintas, ¿sí? Y las juntas, al principio no se juntan. Tienes que amasar durante un rato hasta que se juntan. Entonces, en un proceso terapéutico, lo que vamos haciendo es invitar a la persona a explorar todas estas dimensiones de su ser, ¿sí? Sus emociones, sus sensaciones. Y entonces un día la persona en su imaginación asesina a alguien, ¿no? Y golpea un cojín imaginando que tiene cuchillos en las manos. Otro día la persona llora. Otro día conversamos. Y ese es un proceso que realmente toma muchos años. Es imposible resolver todo en una sesión. No se puede. Sería como pretender, qué sé yo, construir un edificio en un día, ¿no? Ahora realmente vale la pena empezar el viaje. Aquí Ceci pregunta, ¿qué pasa cuando tu pareja ni siquiera entiende nada de esto? Bueno, una vez más, debo insistir en esto. Da lo mismo lo que tu pareja hace o lo que tu pareja no hace. Lo que importa es cómo te estás relacionando contigo. El otro día aquí en Instagram justo puse un post que decía, el 95% de nuestro estado de ánimo se debe más a lo que pasa dentro nuestro que a lo que pasa ahí afuera, ¿sí? Es decir, si realmente hacemos un trabajo con nosotros mismos, un trabajo profundo, vamos a empezar a darnos cuenta que el 95% de nuestros malestares tiene que ver más con cómo nosotros nos estamos relacionando con nosotros mismos. Ahora, como no podemos ver lo que nos hacemos a nosotros, cada vez que una persona ahí afuera nos hace algo que se parece un poco a lo que nosotros nos hacemos, creemos que es la otra persona la que nos está haciendo eso. Entonces, yo te invito, si te preocupa que tu pareja no se dé cuenta de estas cosas, a hacer el trabajo tú. Porque cuando uno realmente empieza a ver lo que uno se hace, te das cuenta que la otra persona está ahí casi dibujada. No digo que
no haya cosas que la otra persona haga, ¿no? Pero cuando uno despeja todo lo que pasa dentro de uno, empiezas a tener mucha claridad. Y también te puedes dar cuenta si te conviene estar con esa persona o no, ¿sí? Normalmente cuando uno realmente hace un trabajo profundo, cambia muchas formas en el modo en que se vincula con los demás. Y cuando tú cambias en la forma en que te vinculas con los otros, inevitablemente el otro cambia la forma en que se relaciona contigo. Entonces, si tú haces ese trabajo, es altamente posible que tu relación mejore. También es posible que si tú haces ese trabajo, la relación no mejore. Pero, pero una vez habiéndolo hecho, vas a tener mucha claridad si quieres estar ahí o no, ¿sí? Ahora, en la mayoría de los casos, cuando realmente hacemos ese trabajo y comenzamos a entender lo que pasa dentro nuestro, nuestras relaciones mejoran, ¿sí? Entonces, cuando estamos esperando que nuestra pareja entienda algo, es porque todavía nosotros no hemos empezado a mirar lo que pasa dentro nuestro, ¿sí? No tenemos conciencia todavía. Andrea Rodríguez pregunta, ¿somos seres esencialmente ansiosos? Em, no, porque la esencia no es ansiosa, ¿sí? No es que en el ser esencial del ser humano es ansioso. Es que nuestra capacidad de pensar nos hace imaginar peligro todo el tiempo. Y cuando vamos haciendo este trabajo de transformación y de alquimia interna, vamos encontrándonos con la esencia. Y la esencia no es ansiosa. La esencia está hecha de cualidades que podríamos denominar como espirituales, ¿sí? En la esencia hay paz, hay fuerza, hay valentía, hay inteligencia, hay creatividad. Eso no es nuestra esencia. Cuando estamos en un estado ansioso, estamos viviendo, por decir así, muy por debajo de lo que realmente podemos ser. No es nuestra esencia, digamos que es nuestra enfermedad, pero nosotros no somos nuestra enfermedad. Camila Sara te dice, ¿cómo se puede trabajar la autoagresión con adolescentes? Eh, no te podría decir porque, a ver, sí te puedo decir, pero no te puedo responder con toda autoridad esto. Pero básicamente se trataría de empezar a escuchar su furia, ¿no? Darle espacio para que se pueda enojar, porque la autoagresión es cuando una energía que tenía que dirigirse hacia afuera se dirige contra uno, ¿sí? En terapia Gestalt hay un mecanismo de defensa al cual le llamamos retroflexión. Y la retroflexión consiste en eso, que hay un impulso que originalmente tenía que dirigirse hacia afuera, pero como era tan peligroso dirigir hacia afuera esa agresión, termino volviéndola contra mí mismo. Por ejemplo, supongamos que, qué sé yo, soy niño y hay una persona que es violenta, ¿sí? Y entonces si esa persona va, me violenta, me dice algo agresivo, qué sé yo, mi reacción natural es ¡ah! Gritar, hacer un berrinche, pero cada vez que hago eso me llega un golpe, ¿sí? Entonces, obviamente, como el adulto tiene muchísima más fuerza que el niño dice, a ver, parece que el que está mal soy yo. Entonces, toda esa agresión que ese niño lanzaría contra ese adulto, se la empieza a lanzar contra sí mismo. Y cuando vivimos años y años y años haciendo eso, claro, en la adolescencia se complica mucho porque a muchos adolescentes les pasa que asumieron que la batalla estaba perdida. Y cuando un adolescente asume que la batalla está perdida, por supuesto que puede entrar en una autoagresión brutal, ¿no? Eh, entonces ahí habría que ver, ¿no?
cuáles eran las agresiones que habían ahí que lo hacían retroflectar la expresión de su enojo natural, cómo fue desatendido o no visto el impulso del enojo y la necesidad que había detrás de eso. Y cuando hay autoagresión, es necesario que ese adolescente haga un trabajo terapéutico, porque la retroflexión es un mecanismo de defensa que requiere que el cuerpo pueda reexperimentar cómo es sacar esa energía hacia afuera, ¿no? Entonces, en un trabajo terapéutico, cuando hay alguien que se retroflecta mucho, hay que pedirle que golpee, que grite, que zapatee, hasta que su cuerpo entienda que la agresión no es una energía que se vuelva contra uno mismo. Mientras no se hace ese trabajo corporal, la persona va a estar deprimida eternamente y tú le puedes decir lo que sea. Y la persona puede encontrar que tienes toda la razón, pero como el cuerpo no entiende, no hay cambio. La persona no sale de ahí. Entonces, si hay un adolescente que está con niveles de autoagresión altos, es necesario que haga ese trabajo porque desde la cabeza es muy difícil, ¿no? Qué sé yo, alguien, por ejemplo, ejemplos de retroflexiones como tengo ganas de decir algo y me callo y me critico y me condeno por lo que quería decir. Y entonces tú vas donde tu terapeuta y tu terapeuta te dice, no, pero si está bien lo que tú quieres decir, no hay problema. Y no hay modo, la persona sigue sintiendo culpa, sigue sintiéndose maldita, sigue sintiendo que es el ser humano más espantoso del universo. Pero tú le das la posibilidad a ese ser humano de sacar la agresión, de asesinar a su mamá en la imaginación, de, qué sé yo, gritar, gruñir, y de pronto descubre que se empieza a sentir bien, que empieza a tener energía, que se le empieza a pasar la depresión. Entonces, cuando hay autoagresión, por lo menos mi punto de vista es que hay que trabajar desde el cuerpo. Y ahí no se me ocurre otro camino que un trabajo terapéutico. Eh, a ver, ¿qué otras preguntas hay? Aquí Decrolin pregunta, ¿cómo es la relación entre la ansiedad y el miedo? La ansiedad es miedo, no es que haya una relación. La ansiedad es miedo. Y como dije al principio de la sesión de hoy, es que dentro nuestro estamos sin saber imaginando todo el tiempo un peligro que en la realidad no está, ¿sí? Y por eso estamos en permanente estado de ansiedad. Y como no identificamos cuál es el verdadero agresor que nos genera miedo, estamos toda la vida tratando de controlar distintos factores externos y no importa cuánto los controlemos, seguimos sintiéndonos ansiosos, ¿sí? Es como, supongamos que todos los días viniese un matón a tu casa, ¿no? A golpearte, ¿no? Y entonces, pero por un motivo muy curioso, justo cuando el matón viene a tu casa, se te borra la memoria y no te acuerdas, ¿no? Entonces tu cuerpo se siente amenazado todo el tiempo, no sabes por qué, y tú dices, bueno, como tengo miedo, tengo que hacer algo. Y entonces te esfuerzas a lo mejor por trabajar mucho, te esfuerzas por controlar a tu pareja, sobreproteges a tus hijos. Y no importa cuánto hagas todas esas cosas, te tienes que defender del verdadero agresor. Entonces, el miedo se pasa cuando podemos ver qué es lo que nos amenaza realmente. Y lo que yo les decía, en el 99,9999% de las personas, la amenaza es la autoagresión de este super yo que nos dice cómo tenemos y cómo deberíamos ser. Gracias, de Crolin, ahí como que hice un resumen de todo lo que hablé durante todo el libro. Vamos a ver si hay más preguntas. Hay muchas preguntas. Checho dice, ¿cómo trabajar los pensamientos intrusivos de connotación ansiógena? Ya, me parece, Checho, que te refieres como a las obsesiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, qué sé yo, empiezo a pensar obsesivamente que se va a incendiar mi casa, o que si no me lavo las manos va a pasar algo espantoso, o que todos van a pensar que, no sé, soy homosexual y me van a atacar, ¿y qué pasaría si
me abusaron sexualmente o seré pedófilo y en realidad todas esas cosas no son reales, no están pasando, pero uno está permanentemente sintiendo, pensando, tratando de controlar esos pensamientos, ¿no? Em, Esos pensamientos son, nuevamente, son como una distracción. Es como si el verdadero peligro fuese este matón que viene todos los días a tu casa y tú en vez de buscar a, qué sé yo, a la policía y pedirles que lo encarcelen, te dedicaras a arreglar las cañerías de tu casa creyendo que si arreglas las cañerías entonces el matón no te va a hacer daño. Entonces cuando están estos pensamientos intrusivos es como si al no poder controlar el peligro, nos enfocáramos en otra cosa y tratásemos de controlar otra cosa que no tiene nada que ver con el peligro. Y ocuparnos de eso pareciera que nos calma, ¿sí? Es muy molesto en todo caso estar ocupado de eso, pero parece que fuese más fácil arreglar las cañerías que defenderse del matón que viene todos los días en la noche. ¿Se entiende? Y normalmente este mecanismo de defensa empieza cuando somos muy pequeños y la mayoría de las personas que tienen estos síntomas obsesivos han vivido en escenarios de infancia muy aterrorizantes, en donde o bien había mucho peligro y estaba todo muy desorganizado, o bien estaba todo muy estructurado, porque a lo mejor sus padres tenían demasiado miedo. Entonces la sensación era que en cualquier momento ocurría una catástrofe. Eh, entonces he visto como esos dos patrones, o una infancia en donde realmente hay desorganización, qué sé yo, me acuerdo alguna persona que tenía muchos pensamientos obsesivos, tenía una mamá muy violenta, se sentía en un estado de desprotección permanente cuando niña. Recuerdo a otra persona que su mamá estaba muy desequilibrada psicológicamente y se quería suicidar, ¿no? Escenarios aterrorizantes, ¿no? Y también lo he visto en escenarios en donde ha habido mamá, papá o ambos que son muy, muy temerosos. Entonces, desde el temor, son muy controladores y está todo muy estructurado. Pero entonces uno tiene que hacer todo bien y tiene que ser perfecto, porque si no eres perfecto, va a pasar algo espantoso. Eh, y nuevamente, para defenderse de estos síntomas y estos pensamientos perturbadores, tenemos que identificar cuál es el verdadero peligro, porque estos pensamientos son una distracción. Normalmente a las personas que les pasa esto, creen que el problema son sus pensamientos obsesivos, cuando el problema es todo menos eso. Pero el pensamiento obsesivo te tiene ocupado, ¿no? Es como si hubiera una serpiente que te va a comer y entonces tú empiezas a pensar, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Porque tu sensación interna es que a la serpiente no la puedes controlar, pero al menos te puedes concentrar. 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. Y eso, paradójicamente, parece que mantuviera a la ansiedad un poco más controlada, porque si te dieras vuelta y vieras a la serpiente, lo más probable es que sentirías pánico. Entonces, es como si escogiésemos estar pendiente de pensamientos obsesivos en vez de experimentar pánico, ¿ya? Entonces, estos pensamientos obsesivos empiezan a pasar cuando podemos comenzar a abrirnos a la experiencia del pánico, cuando podemos permitirnos vivir el pánico sin resistirlo, ¿sí? Porque siempre hay pánico detrás de los síntomas demasiado obsesivos. Eh, y el pánico es una emoción muy intensa. Yo creo que de todas las emociones intensas, posiblemente no haya ninguna más intensa que el pánico. El pánico es la emoción que tú tienes cuando un león está a punto de morderte, por ejemplo, o alguien está a punto de dispararte, ¿sí? El pánico es la emoción que se gatilla en una situación de vida o muerte, ¿sí? Entonces, es una emoción muy difícil de sentir porque es muy intensa y normalmente cuando nos vamos acercando al pánico empiezan a pasar dos cosas.
sentimos que, imaginamos, no es que sintamos, imaginamos que nos estamos volviendo locos, o bien empezamos a pensar que estamos enfermos de algo mortal, que nuestro corazón se va a detener, eso es lo más clásico. Eh, entonces es muy difícil esa experiencia, porque es muy aterrorizante. Entonces ahí el trabajo que hay que hacer es abrirse a sentir el pánico, poder sentirlo y empezar a perderle el pánico al pánico. Es bastante paradójico, ¿no? Entonces dejar de tener miedo a que tu corazón se acelere, dejar de tener miedo a imaginar que te está pasando algo espantoso y poder vivir la pesadilla. eh, y empezar a darte cuenta que no te vuelves loco cuando sientes pánico, porque pasa que el pánico es una emoción que se parece el pánico mucho a un estado alterado de conciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestra civilización normalmente no experimentamos pánico. Es muy raro experimentar pánico porque a estas alturas, con todos los desarrollos culturales y tecnológicos que tenemos, no entran leones a nuestra casa, ¿sí? Entonces es muy raro que experimentemos pánico. Pero imagínate el estado de conciencia en el que entrarías si un león entrara a tu casa. ¿Pueden imaginarse, por favor, solo por un segundo? Trata de imaginar en la realidad. Un león está entrando por la puerta de tu casa. Un león hambriento, ¿sí? Y tú lo ves de pronto. Y tú sabes que el león te va a comer, porque no te puedes defender de un león, ¿sí? Bueno, a lo mejor sí, si fueras un superhéroe de acción, a lo mejor podrías, pero un ser humano normal lo más probable es que va a perder esa pelea, ¿sí? Tú no te puedes defender del león, sabes que vas a morir. Eso es el pánico, ¿ya? Es una emoción que gatilla una respuesta en tu sistema nervioso que es completamente diferente al estado de conciencia en el que estamos normalmente. Ya, solo puedo actuarlo, es algo así. Ya, lo hago así porque para que puedan entender lo que es el pánico. Entonces cuando se gatilla una emoción así, pero no hay ningún peligro aparente, entramos en un estado de conciencia tan raro y empezamos a sentir que estuviésemos como en otro mundo. Entonces vemos a las demás personas y pareciera que las personas estuvieran en otra realidad distinta a nosotros, ¿sí? Y por eso es que muchas veces cuando sentimos pánico creemos que nos estamos volviendo locos. Pero en realidad eso no es locura. Así es como se siente el pánico. Entonces, estar pendiente de los pensamientos obsesivos básicamente es una forma de evitar sentir pánico. Justo a fin de año, en un grupo terapéutico, tuvimos una experiencia muy bonita con alguien que tenía muchos pensamientos obsesivos. Y en este grupo terapéutico que duró 4 meses, trabajamos mucho con el pánico, ¿no? Y lo que hacíamos cada vez que nos tocaba trabajar con él era invitarlo a sentir el miedo, y sentir el miedo, y sentir el miedo. Y entonces él quería irse a sus pensamientos obsesivos todo el tiempo, pero yo le ayudaba, anda al cuerpo, siente el miedo, quédate en el miedo. Y después de que podía sentir su pánico 5 minutos, se empezaba a calmar, se iban los pensamientos obsesivos, su cuerpo se relajaba, ¿no? Entonces fue muy bonito el proceso que pudimos hacer con él. Después de los 4 meses ya estaba más tranquilo y había menos pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces no hay nada que hacer con los pensamientos obsesivos. Uno, en general la gente que tiene pensamientos obsesivos está todo el tiempo pidiéndole al terapeuta, por favor, dime qué hago con mis pensamientos obsesivos. ¿Qué hago? No, pero es que pienso que mi casa se va a incendiar. Es que necesito entender por qué pienso eso. No, pero es que dime, por favor, necesito saber que mi casa no se incendia. No hay caso, por ahí no se puede, ¿no? Hay que ir al cuerpo, hay que ir a experimentar el pánico. María Alejandra del Pino dice, ¿se sienten emociones cuando se está inconsciente? ¿Puede tener pánico alguien que tenga un accidente cardiovascular? Mi madre quedó muy temerosa y nerviosa con todo. Claro, por supuesto.
Ahora, no sé si mientras estaba inconsciente era posible que sintiera pánico. No lo sé. Pero por supuesto que si tienes un accidente cardiovascular puedes quedar muy asustado porque tu vida estuvo en peligro y es imposible asegurar que eso no va a volver a pasar. O sea, obviamente podemos hacer todo lo posible para que no pase, pero siempre hay una posibilidad, entonces obviamente es muy aterrorizante cuando tenemos una experiencia así. Y yo creo que cuando nos enfrentamos a la muerte, el único camino sensato es abrirnos a la posibilidad de que nos podemos morir. Porque no es posible asegurarse que no te vas a morir. Es imposible. Entonces, cuando la vida nos confronta con la muerte, nos está diciendo, hazte la idea que la muerte es posible, ¿sí? Es la única salida, hacernos amigos de la muerte. En el budismo se habla de la muerte, ¿no? Y la muerte nos ayuda a vivir. Cuando nos abrimos realmente a la posibilidad de morir, empezamos a ver qué es lo esencial, ¿sí? ¿Qué es lo que importa? Y entonces nos damos cuenta de algo muy importante. No podemos controlar el futuro, pero sí podemos decidir segundo a segundo, instante e instante, darle importancia a lo que realmente importa. Eso sí que está en nuestro control. Entonces podemos elegir vivir al máximo de nuestro potencial, ¿sí? No es que se pueda vivir siempre al máximo, ¿no? Porque uno podría ya, también a mucha gente le pasa después de enfrentarse a la muerte que se vuelve muy perfeccionista y quiere que todo sea perfecto todo el tiempo. Tampoco es posible, ¿no? Pero humanamente hablando, respetando nuestros límites, lo único que realmente podemos hacer es decir, bueno, en este momento, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo realmente esencial? ¿Me conecto con lo esencial aquí y ahora o no? No sé cuándo va a terminar mi vida, pero lo que sí sé es que ahora le podría dar importancia a lo que importa o me lo pierdo. Y cuando uno empieza a vivir de esa forma, empieza a tener menos miedo a la muerte. Esa es una forma de estar preparado para morir. Y también eh, podemos explorar la muerte. Eh, todas las plantas de poder, los psicodélicos, también la meditación, nos preparan para morir y porque básicamente nos permiten experimentar lo que es la experiencia de la muerte. Han salido algunas investigaciones, por ejemplo, acerca del trabajo con las plantas de poder, los hongos con psilocibina, qué sé yo, en donde cuentan cómo las personas que están a punto de morir, después de una experiencia así, pierden el miedo a morir. Básicamente porque lo que hacen las plantas de poder, los psicodélicos, las medicinas, como me gusta llamarles, es que nos permiten experimentar la muerte, ¿sí? Y cuando tenemos una experiencia de la muerte, lo que descubrimos es que nos despojamos de todo lo que no es esencial. Nos despojamos de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestra personalidad. Y lo único que queda cuando te despojas de todo eso es luz y amor infinito. Infinito, no tiene límites, ¿sí? Entonces cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, ya, está bien. Me gusta estar aquí, me gusta compartir con los seres que amo, pero cuando muera no va a estar tan mal. Entonces me puedo relajar también, ¿no? Creo que nuestra cultura está muy llena de ansiedad porque tenemos una muy mala relación con la muerte, ¿sí? Es una cultura... yo creo que... Yo creo que nos hemos vuelto un poco estúpidos porque no pensamos en la muerte, ¿sí? No nos relacionamos bien con ella. Nos hemos vuelto muy temerosos, muy ansiosos, muy controladores, no queremos morir, ¿sí? Hay, hay, hay dos enfermedades que están en el top 10 de la gente que muere, son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y esas dos enfermedades están muy vinculadas a la dificultad de soltar el control. Ah, entonces, bueno.
Yo creo que necesitamos aprender más sobre la muerte. Claudio Naranjo decía, los psicodélicos son como una especie de dinamita terapéutica que nos permitiría hacer cambios profundos. Voy a buscar algunas. Hay algunas preguntas en YouTube. A ver. No, no hay preguntas en YouTube. Ya las respondí. Entonces voy a responder una última pregunta y ya nos vamos a despedir. Checho dice, gracias Tomás, muy clara tu respuesta. En el fondo, lo que resisto sigue persistiendo. A no evitar sentir y experimentar las emociones. Sí, Checho. Sí, toma muchas palabras explicarlo y toma más tiempo realmente poder empezar a hacerlo, pero se puede y podemos empezar meditando, por ejemplo. Ahí en YouTube tengo este video que se llama... Eso, cómo limpiar el inconsciente, en donde enseño una técnica de meditación que nos ayuda a sentir, básicamente. Y bueno, y la otra cosa que ayuda, y ayuda bastante en este proceso de entrar en las emociones, soltar las resistencias, es la terapia, ¿no? Por lo menos yo hago terapia Gestalt, y la terapia Gestalt es para eso, ¿no? A ver si hay algo más. Habían unas preguntas más arriba. Ya, aquí hay una pregunta que dice Elia. Elia dice, ¿será entonces que la ansiedad se genera siempre por factores externos? No, no se genera por factores externos. El principal factor es interno, ¿sí? Es solo que hay eventos ahí afuera que gatillan esto, ¿no? Qué sé yo, supongamos que lo que te genera ansiedad es la idea que te hiciste de niño que en cualquier momento un león va a entrar a tu casa y te va a comer, ¿ya? Entonces, cada vez que en el mundo externo hay cualquier cosa que se parezca a un león, algo de color amarillo café, algo que se parezca a una melena, algo que suene parecido a un león, se gatilla la ansiedad. Pero eso de color café podría ser el tarro de miel, podría ser los ronquidos de una persona, y entonces no es realmente lo que está ahí afuera lo que genera la ansiedad, es algo que está dentro tuyo. Pero como eso que está dentro no lo podemos ver, entonces no entendemos bien por qué estamos todo el tiempo ansiosos, ¿no? Bueno, eso. Así que nada, creo que hemos tenido una buena charla por hoy. Estuvo interesante. Y bueno, los quiero dejar invitados este viernes 10 de marzo. Van a haber dos horarios, viernes 10 de marzo, domingo 12 de marzo, el viernes a las 7 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Voy a hacer una mini clase sobre emociones, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahí es aprender un poquito cómo la terapia Gestalt trabaja las emociones y vamos a hacer una pequeña experiencia para que aprendamos a trabajar este contacto con nuestras emociones y aprender a escucharlas y poder conectar con la sabiduría que hay detrás de cada emoción, ¿no? Y ese ejercicio que vamos a hacer va a quedar grabado y te lo voy a regalar para que lo puedas usar todos los días de tu vida si quieres y lo puedas compartir también con otras personas. Esta mini clase va a ser muy barata, va a costar $10 y si quieres participar te puedes registrar en mi página web www.ideasquesanan.cl/eventos o simplemente www.ideasquesanan.cl, ahí deslizas un poquito y la vas a encontrar. Y si quieres puedes estar en ambos horarios o solo en uno. Y si no puedes estar en ninguno de los dos horarios, la clase de todas maneras va a quedar grabada. Y... ahí Ana Hernández dice, el link no me deja entrar. Prueba a entrar desde tu computador
o desde tu celular prueba distintos dispositivos. A mí la página me parece como operativa, pero si no pudieras entrar, mándame un mensaje y yo te ayudo. Y bueno, este año les quiero compartir, porque estoy así con muchos grandes planes para este año. Tengo la intención de hacer muchos cursos, así como este que vamos a hacer el 10 de marzo. Van a haber cursos cortitos como este que dura 2 horas y media, cursos un poco más largos de 4 horas, cursos más largos de 2 o 3 meses. Va a haber un curso de meditación de 2 meses, va a haber un curso de eneagrama de 3 meses. Todos los meses va a haber una mini clase o un mini curso. Y mi compromiso es este año hacer un trabajo conmigo lo más potente posible para poder estar inspirado y compartirles todo eso. Y este live que estamos haciendo ahora se va a convertir en un podcast. Entonces, próximamente, no sé cuándo, porque todavía no sé muy bien cómo se hace, van a poder escuchar Ideas que Sanan en Spotify. Así que nada, pues mi intención es este año abrir todo este trabajo para que muchas personas puedan recibirlo. Y sobre todo que podamos hacer procesos más profundos, ¿no? Porque hasta ahora he compartido mucho por YouTube. Hay muchos videos, muchos ejercicios que están muy buenos, algunas meditaciones, pero lo que tengo ganas de hacer este año es acompañarlos en un proceso. Entonces los que quieran hacer procesos, ¿no? Que no es lo mismo que hacer una meditación puntual, es ir y hacer esta exploración, empezar a entender qué diablos pasa adentro, movilizar esas energías, ¿no? Eso es proceso, ¿no? Entonces voy a estar abriendo todos esos espacios. El espacio que empieza en abril, que también está muy muy bueno, son los grupos terapéuticos, que son grupos pequeñitos en donde trabajamos con 8 o 10 personas y ahí semana a semana hacemos terapia grupal. Todas estas cosas que les he hablado hoy día realmente en un espacio terapéutico se pueden trabajar, ¿sí? Para los que se quieren convertir en terapeutas, también tengo un curso de terapia Gestalt que dura 2 años y ahí yo enseño a hacer terapia. Ese curso empieza en abril también. Las inscripciones al grupo terapéutico y a la formación están abiertas. Y gracias, Eli. Sí, yo necesito contarles lo que dicen ustedes. Eli dice, el trabajo directo con Tomás es un Big Bang. Sí, es verdad, puede ser que si yo lo digo el comentario venga de muy cerca, pero de verdad que están muy buenos los grupos terapéuticos. Es un espacio poderosísimo, así. Y la Eli estuvo en uno de estos grupos este año y estuvo tan, pero tan maravilloso. Así yo quedé tan feliz por el trabajo que pudimos hacer. Fue increíble, fue increíble. Era como una especie de danza del infierno cuando trabajábamos con la sombra y las emociones, ¿no? Y íbamos del infierno al cielo, ¿no? Cada sesión era como una especie de, no sé, batalla épica. Así que nada, si se quieren unir a ese proceso, bienvenidos son, las inscripciones están abiertas. Tienen que tener una entrevista conmigo primero, si quieren participar ahí. Eli Piz de horario más matutino. Sí, Eli, mira, si es que esos 2 grupos terapéuticos se llenan, seguro que voy a abrir otro en la mañana. Es perfectamente posible. A mí me gusta mucho el trabajo en grupo, así que yo, mientras más grupos terapéuticos, más feliz soy. Eso. Así que nada, pues los espero a los que quieran este viernes 10 y el domingo 12. Y nos vemos. Que les vaya muy bien. Gracias por estar en este primer live y podcast de Ideas que Sanan. Chao.